Buenos días, mis amigos. Aquí nos encontramos de nuevo para continuar aprendiendo del maravilloso mundo de la neurología. Espero les haya gustado el video anterior y compartan para que más seguidores puedan tener acceso a estos videos. En el día de hoy comenzaremos una serie de videos dedicados a las técnicas de neuroimágenes y los últimos adelantos de la ciencia. Espero les guste y lo hago para complacer a una seguidora que me pide que dedique algunos videos a la importancia de las neuroimágenes para lograr una atención de calidad en pacientes con trastornos neurológicos. Las diferencias entre TAC y resonancia magnética. Aquí les presento un cuadro importante donde hay los elementos fundamentales para diferenciar la tomografía axial computerizada de la resonancia magnética. El principio físico, que es un elemento importante en la tomografía computerizada, es a través de un tubo de rayos X, la resonancia magnética a través de un imán. Los planos en el espacio. En la tomografía solo cortes axiales, en la TAC de cráneo multicorte se pueden hacer reconstrucciones sagitales y coronales, y en la resonancia magnética multiplanar, cortes axiales, coronales y sagitales. Las contraindicaciones: la TAC de cráneo, la tomografía no tiene, pero ojo, utiliza rayos X, y la resonancia magnética, pacientes, si tiene contraindicaciones, los pacientes con marcapaso, prótesis auditiva, clic metálicos, intracraneales, elementos metálicos en general, tatuajes, no contraindica, pero hay que tenerlo presente. Los detalles anatómicos, que es otro elemento fundamental a tener en cuenta, buena para ver hueso y las calcificaciones, mala definición entre sustancia gris y blanca en el caso de la tomografía, mientras que la resonancia magnética es mala para definir la cortical de los huesos, perfecta para la definición de la sustancia gris y blanca. La terminología empleada: en el caso de la tomografía hablamos de densidades, se miden en unidades de Hounsfield, hipodenso, isodenso o hiperdenso. Sin embargo, en la resonancia magnética hablamos de intensidades y lo vemos como hipointenso, isointenso o hiperintenso. El contraste y las contraindicaciones y reacciones adversas. Por ejemplo, en la tomografía el yodo es el más usado, es de bajo peso osmolar con pocas reacciones adversas. Ojo, tiene contraindicaciones, produce nefropatías en algunos casos, en pacientes diabéticos que utilizan las biguanidas, acidosis láctica, hipertiroidismo inducido por yodo. Y sin embargo, en la resonancia magnética se utiliza el gadolinio, que produce escasas reacciones agudas. La más grave e infrecuente es la fibrosis sistémica nefrogénica. Estudios que se pueden realizar con TAC y secuencias de RMN, por ejemplo, la TAC simple contrastada, la angioTAC, estudio de vasos intracraneales y de perfusión, y en la resonancia magnética convencionales, el T1, el T2, el FLIGHT y otros. Las vasculares, la angioresonancia sin o con contraste, funcionales como la espectroscopía, la tractografía, la perfusión. Las ventanas: en la TAC hay una ventana de parénquima y una ventana ósea. Y los tipos de equipo: la TAC se hace mediante tomógrafos helicoides, monocortes, multicortes y de doble fuente, mientras que las resonancias pueden ser de bajo campo, entre 0,2 a 0,35 Tesla, mediano y alto campo entre 1,5 a 3 y 7 Teslas. Aquí tenemos una imagen con las ventanas en la tomografía, la ventana de parénquima y la ventana ósea, para que puedan revisarla y tengan conocimiento sobre el tema. Aquí también les muestro la ventana ósea y la ventana de parénquima. Y aquí tenemos la terminología de las densidades, medidas en unidades de Hounsfield, como les dije. El líquido cefalorraquídeo en la tomografía es de 0 a 15 aproximadamente la densidad, y es hipodenso. La sustancia blanca entre 20 a 30, que es isodenso. La sustancia gris entre 35 a 45, que es isodenso. En la hemorragia aguda trombo es de 60 a 100, que es hiperdenso. Y la grasa orbitaria y los lipomas de 50 a 100, que es hipodenso. Aquí les muestro dos imágenes. La imagen que se encuentra a la derecha, tenemos ahí un infarto de la arteria cerebral media, hipodenso, patológico. Y aquí en la imagen que se encuentra a la izquierda tenemos
un HIP, una hemorragia intraparenquimatosa, que la podemos ver hiperdensa. Y tenemos también los plexos coroideos que están hiperdensos, pero eso es de manera fisiológica. Las generalidades de la tomografía. La tomografía axial computarizada es el mejor estudio para pacientes con síntomas agudos, diagnósticos diferenciales. Tiene una alta sensibilidad para detectar hemorragias agudas para los protocolos de ictus en este caso. Sin embargo, la sensibilidad va disminuyendo con el tiempo, pues la hiperdensidad pasa a isodenso y después a hipodenso. Tiene una baja sensibilidad para detectar infarto hiperagudo, lesiones desmielinizantes e inflamatorias. El edema, que es igual a agua, es hipodenso, oscura en la TAC. Además se ven hipodensas las placas grandes de mineralización, la gliosis y la inflamación. Las indicaciones de la tomografía axial computarizada con contraste. Esto es importante que tengan conocimiento sobre este tema. La angiotac depende de bomba de inyección. Permite realizar reconstrucciones 3D para estudio de malformaciones arteriovenosas, aneurismas y tumores en el infarto hiperagudo para definir la arteria que está ocluida. La TAC contrastada, características del realce de las lesiones para estudio de tumores, diagnóstico diferencial con infarto y hematomas y evolución. Y la perfusión se puede realizar en tomógrafos multicortes, infarto agudo para definir penumbra isquémica y en tumores. Las generalidades de la resonancia magnética. Es el mejor estudio para definir el infarto hiperagudo en las secuencias de difusión. Permite visualizar la evolución de la hemoglobina desde la oxihemoglobina y extracelular y la hemosiderina. El T1 es anatómico, una sustancia gris y sustancia blanca. El líquido cefalorraquídeo es negro, es la única secuencia que se pone contraste y solo se ven hiperintensos la grasa y la sangre en metahemoglobina. El T2, el líquido cefalorraquídeo es blanco, hiperintenso, la corteza es más clara y la sustancia más oscura. En el FLAIR T2 es parecido al T2, pero tiene el líquido cefalorraquídeo negro, hiperintenso. Lo bueno es que si lo identificas, todo lo hiperintenso en FLAIR es patológico, edema, desmineralización y gliosis. Recordar que se incluyen edema vasogénico, múltiples causas, edema tumoral en dedo de guante, el infarto agudo, el subagudo, los hematomas en evolución, las lesiones inflamatorias y traumáticas. Creo que aquí he hecho un resumen bastante importante sobre las generalidades de la resonancia magnética. Aquí tenemos las secuencias de resonancia magnética. ¿Cuál es cuál? El T1. El T1 es para la anatomía, la secuencia anatómica. La sustancia blanca es blanca y la sustancia gris es gris. El T1 también es para contraste. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un meningioma olfatorio. El T1 sin contraste y el T1 con contraste. El T2 es para el agua, se ve blanco, hiperintenso, agua patológica, edema en este caso. En el líquido cefalorraquídeo es hiperintenso. La difusión detecta la imposibilidad de las moléculas de agua para moverse libremente en un medio. Cuando esto pasa, hay una restricción de la difusión. Aquí tenemos una imagen de una enfermedad cerebrovascular, una imagen de un absceso cerebral y una imagen de un tumor, que también indica mucha celularidad en este caso. Aquí tenemos el FLAIR. El FLAIR exagera el edema, suprime la señal del líquido cefalorraquídeo, haciendo que se vea oscuro, mientras resalta otros líquidos anormales como el edema, la inflamación u otras lesiones. Y aquí tengo una imagen comparativa entre el T2 y el FLAIR para que puedan comparar. Las secuencias de gradientes. Las secuencias de gradientes detectan los elementos paramagnéticos. Aquí les puse una imagen de unas microhemorragias, hemorragias antiguas, microhemorragias o depósitos de calcio. Estas sustancias generan un fenómeno que se llama blooming, señal oscura en el gradiente. Detecta hemosiderina, gas, calcio y metales. Tenemos también el time of flight, que resalta el flujo sanguíneo al detectar los protones que se mueven hacia un área de interés. Aquí tenemos sin necesidad de contraste. Aquí podemos ver en esta imagen un aneurisma de la arteria cerebral media derecha, que se las tengo señalizada ahí.
que se puede ver mediante esta técnica. En resumen, el T1 muestra la anatomía detallada y el realce de las lesiones con contraste gadolinio. T2 resalta líquidos cefalorraquídeo, edema, quistes y es útil para detectar la inflamación y los tumores. El FLAIR suprime el líquido cefalorraquídeo, mejorando la visibilidad de las lesiones periventriculares, como en esclerosis múltiples, infartos subagudos y edema. Tenemos las secuencias de difusión, que es una secuencia sensible a la difusión molecular de agua, útil para identificar infartos isquémicos agudos, accesos y tumores de alta celularidad. Tenemos también la secuencia GRE, que detecta alteraciones en la susceptibilidad magnética y debe identificar hemorragias o depósitos de hemosiderina, cavernomas o traumatismos, y el TOF, que resalta el flujo sanguíneo sin necesidad de contraste, útil para visualizar vasos intracraneales. Y como resumen, les recuerdo que si tiene que la resonancia magnética si tiene contraindicaciones, y si te equivocas, por ejemplo, en un paciente que no sabes que tiene marcapaso, le puede producir una muerte súbita. Tiene una alta sensibilidad para detectar hemorragias agudas y en evolución, alta sensibilidad para detectar infarto agudo en secuencias de difusión, alta sensibilidad para detectar lesiones demielinizantes, esclerosis múltiples, enfermedades inflamatorias, las encefalitis, alta sensibilidad para el diagnóstico de tumores. La resonancia funcional ayuda al diagnóstico diferencial de las lesiones intracraneales. Con la secuencia de angioresonancia se pueden ver los vasos sin necesidad de contraste, con limitaciones en resonadores de bajo campo. Aquí les muestro cómo diferenciar la TAC de la resonancia magnética. Aquí tenemos a la derecha una imagen de una tomografía axial computarizada y a la izquierda una imagen de una resonancia magnética, en este caso el FLAIR. Aquí les muestro también otras imágenes. Tenemos de resonancia magnética un T2 con el líquido cefalorraquídeo hiperintenso. Tenemos el FLAIR con líquido cefalorraquídeo hipointenso, sustancia gris clara y sustancia blanca oscura. Y tenemos un T1 con líquido cefalorraquídeo hipointenso, sustancia gris y sustancia blanca anatómica. Aquí tenemos también el T2 y el FLAIR, todo lo hiperintenso. En FLAIR T2 es positivo porque se suprimió el líquido cefalorraquídeo en este caso. Aquí tenemos los planos en el espacio. Tenemos el plano axial, el plano sagital y el plano coronal. Las características generales de las lesiones. Las lesiones pueden ser supra o infratentoriales, extraxial o intraxial, es decir, del parénquima, hueso o meninge, espacio subaracnoideo o intraventricular. La lesión ocupa o no espacio. La localización puede ser en los hemisferios cerebelosos, cerebrales, en tallo encefálico, lóbulo, base del cráneo, ángulo punto cerebeloso. La descripción puede ser sólida, sólida con necrosis quística, quística con nódulo mural, hiper o iso o hipo con respecto al parénquima. Se tiene además un edema a su alrededor si colapsa las estructuras vecinas o no. Ejemplo, espacio subaracnoideo, ventrículo ipsilateral, vasos, signos de hipertensión endocraniana, cómo ocurre el desplazamiento, si hay desplazamiento de línea media y herniaciones cerebrales, la presencia de hidrocefalia o no, si el estudio es contrastado o no, características del realce y comparar un hemisferio con el otro y buscar los detalles anatómicos. Creo que este resumito es muy importante para la descripción de las lesiones. Aquí tenemos una imagen de hiperdensidad de sangre en el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo siempre es hipodenso, pero en este paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, que fue el tema que tratamos en el video anterior, por lo que hay una hiperdensidad en valle silviano derecho y en las cisternas basales. Aquí tenemos las lesiones que pueden ser hiperintensas, intra y extraaxiales, intraventriculares o no. Y aquí tenemos una lesión extraaxial, un hematoma epidural y una lesión intraventricular en cuarto ventrículo, en este caso un HIP cerebeloso que abrió a sistema ventricular, Tenemos una hiperdensidad por calcificaciones, por ejemplo la enfermedad de FAR,
que puede ser otro tema que vamos a tratar en videos próximamente. La enfermedad de FAR es muy importante y la vamos a tratar próximamente en algunos videos. Las hipodensidades en tomografía axial computarizada simple de cráneo. Aquí tenemos diferentes tipos de hipodensidades. Aquí tenemos la primera imagen, vemos un hematoma en resolución, la segunda imagen, un edema secundario, un meningioma, la tercera imagen, un infarto de la arteria cerebral media, la cuarta imagen, un hematoma subdural crónico y la quinta imagen, un quiste aracnoideo. Las lesiones extraaxiales. Aquí tenemos algunas imágenes de un quiste aracnoideo, de un hematoma epidural y subdural, de un meningioma, de un sarcoma mieloide intradural, y las lesiones crónicas pueden producir alteraciones a distancia. También, que eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos una lesión crónica intraaxial o una encefalomalacia, dilatación ex vacuo del ventrículo ipsilateral y de una degeneración waleriana secundaria a un infarto crónico de la arteria cerebral media izquierda. Y aquí tenemos gliosis con encefalomalacia, lesión residual, una desmineralización por esclerosis múltiple y un edema secundario a un tumor cerebral. Aquí en esta imagen el infarto agudo y la encefalitis también son hiperintensos en T2 y en FLAIR. Aquí tenemos un infarto agudo en T2. Tenemos el edema y la desmineralización y la gliosis son hipointensos en T1. Aquí tenemos el edema, infiltración y necrosis del tumor hipointenso en T1 y un edema, infiltración y necrosis del tumor hiperintenso en T2. Tenemos, solo es hiperintenso en T1 sin contraste, el lipoma del cuello calloso y el hematoma subdural. La grasa es hiperintensa en las secuencias de T1, T2 FLAIR y en la DP. La supresión de grasa. Aquí tenemos una imagen de T2 y un state, y aquí vemos el T2 con supresión de grasa, compresión, fractura secundaria a una osteoporosis. Y aquí tenemos el contraste en resonancia magnética solo en secuencias de T1, y aquí tenemos las imágenes con contraste. El estudio de lesiones vasculares, la disponibilidad, la TAC de cráneo contrastada, la resonancia, consecuencias convencionales, la angioTAC de cráneo, la angioresonancia sin contraste, la angioresonancia con contraste, sobre todo en resonadores de bajo campo, y la angiografía. Y aquí tenemos un ejemplo de una angioTAC con reconstrucciones 3D y de una angioresonancia. La angiografía también, que constituye la prueba de oro diagnóstica y terapéutica. Las conclusiones de nuestro video del día de hoy. La tomografía axial computarizada solo en cortes axiales, la resonancia magnética cortes multiplanares. La TAC es el mejor estudio para pacientes con síntomas agudos, protocolo de enfermedad cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Comparar un hemisferio con el otro y buscar detalles anatómicos. La lesión ocupa o no espacio, es extraaxial o intraaxial. La localización y descripción de la lesión. En la tomografía con contraste iodado, la resonancia magnética utiliza el gadolinio. Ojo, la resonancia magnética contraste solo en T1. El edema es igual a agua, es hipodensa oscura en la TAC, hiperintensa blanca en T2 y FLAIR hipointensa oscura en T1. Todo lo hiperintenso en FLAIR es patológico, por ejemplo, el edema, la desmineralización y la gliosis. En T1 solo son hiperintensos la grasa, la sangre, la hemoglobina y la hipercelularidad. Y combinar imágenes que aumentan la sensibilidad al diagnóstico. La tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones, el PET cerebral, se basa en la obtención de imágenes en distribución tridimensional que adopta un radiofármaco emisor de positrones mediante la detección simultánea por dos detectores de fotones, y cada uno de ellos de 511 kV, emitidos por el paciente producto de una aniquilación ante un positrón emitido por el isótopo y el electrón.
Entonces, aquí aumenta la sensibilidad y resolución. Puede considerarse un marcador esencial en la enfermedad de Alzheimer, desde las fases prodrómicas o precoces, con el depósito de amiloide, hasta la fase neurodegenerativa, con depósitos de tau y el hipometabolismo. Este papel de biomarcador se extiende a poder servir en la selección de pacientes, generalmente para un ensayo clínico o para iniciar un tratamiento, y para hacer un subgrado de la eficacia en los ensayos clínicos de fármacos que retiren el amiloide, anticuerpos monoclonales que impidan su síntesis, inhibidores de la beta secretasa, o sea, antagonistas de la fosforilación y el plegamiento de la proteína tau. La tomografía por emisión de positones en neuroimagen, la utilidad para las demencias, para el Parkinson, la epilepsia refractaria, tratamiento, la neoplasia y la inteligencia artificial que en los últimos años utiliza la radiómica. Aquí tenemos tumores cerebrales. En la tomografía por emisión de positones nos permiten confirmar en sospecha de malignidad el grado histológico del tumor, el pronóstico, la estratificación, la evaluación prequirúrgica, la guía biopsia, la guía radioterapia, la respuesta al tratamiento y el seguimiento o recurrencia. Como conclusión de la tomografía por emisión de positrones, nos permite un diagnóstico molecular aun cuando no hay alteraciones morfológicas. Es de utilidad para las demencias, permite basarse en patrón específico, en el hipometabolismo, en epilepsia, el lóbulo temporal, asociado a otras herramientas de la resonancia magnética, importante para la delimitación precisa del foco epileptógeno en candidatos al tratamiento quirúrgico. Mayor utilidad en neoplasias, estratificación, planeamiento de tratamiento y seguimiento, y muy prometedor en la neuroimagen. Es multiparamétrico, y también la inteligencia artificial con la radiómica, como habíamos dicho anteriormente. Bueno, hasta aquí hemos tratado las diferentes técnicas de neuroimagen y las diferencias entre la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Nos vemos en un próximo encuentro para continuar con nuestros videos sobre las técnicas de neuroimagen. Espero les haya gustado el video y nos vemos pronto para continuar indagando sobre las técnicas de neuroimagen. Así que sin más, los invito a compartir el video y a continuar siguiéndome para que podamos juntos seguir indagando sobre este maravilloso mundo de la neurología. Gracias por seguir el video y nos vemos en un próximo video.